De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, una de cada dos personas en Chile no comprende lo que lee. Este no es un problema único en nuestro país, ojo, porque según UNICEF, la mala comprensión lectora no solo afecta a nuestro país, sino en la zona, en Latinoamérica y el Caribe, donde 4 de cada 5 estudiantes de 11 años no alcanzan el nivel mínimo de comprensión lectora. Por supuesto que es una situación bastante preocupante y es por eso que estamos al otro lado de nuestro teléfono con Elvira Geldres, académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, el CIAE, quien es parte de las investigadoras que ha desarrollado varios estudios respecto a las dificultades en la comprensión lectora de niños y niñas del país. Elvira, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estamos ya partiendo mayo, pero abril es el mes del libro y uno vio una efervescencia tremenda respecto a ferias, lanzamientos, actividades y cosas varias y podría pensar que bueno, ya hay un gran entusiasmo y mucha literatura con énfasis en públicos jóvenes y uno debería decir está todo bien, pero las cifras dicen exactamente lo contrario. Luego, lo primero que quiero preguntarte es cuáles son las consecuencias que tienen en la formación general de una persona la dificultad lectora. Bueno, como tú dices, las dificultades se han visto no solo en Chile, sino que en todos los países y la pandemia ha provocado un efecto importante en la comprensión lectora y las consecuencias son graves porque la comprensión lectora es una habilidad fundamental y transversal, o sea, nos sirve no solo para el área del lenguaje, nos sirve solo para sacarse una buena nota en la prueba de comprensión lectora en el colegio, sino que nos sirve para desarrollarnos en el mundo, para desarrollarnos socialmente, para aprender de todas las materias, de todos los temas. Entonces, las dificultades para comprender lo que leemos en adultos, que se han visto en todos los países y en nuestro país fuertemente, son súper graves porque además nos dificultan no solo nuestro aprendizaje, nuestro desarrollo, sino además nuestra comunicación con los que nos rodean, nuestra comprensión de los otros. Lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter, cómo los problemas de comprensión lectora llevan incluso a peleas, a problemas de comunicación graves sociales. Entonces, es una habilidad fundamental, no solo escolar, que de repente nos quedamos como un poco pegados en los problemas de los niños no están aprendiendo a leer bien, pero esto se va arrastrando y si no los atacamos de una forma en la escuela, llevan a problemas también en la adultez. Claro que sí, ¿no? Y además a propósito del ejemplo que tú dabas, ¿no? Pensando en este proceso constitucional que estamos viviendo en este momento, todo el proceso del año pasado, eso tuvo que ver con no solamente mala comprensión lectora, sino que cuando uno no se enfrenta directamente a los documentos, ¿no? A los textos, queda vulnerable a que venga otro y te explique, ¿no? Y te diga, no, mira, esto es lo que quiere decir. Y eso es tremendamente complicado. Entonces hay un riesgo a la democracia, ni más ni menos. Sí, totalmente. Es una habilidad no solo lingüística, es una habilidad cívica, ciudadana, es una habilidad política, es una habilidad que nos sirve de verdad para desenvolvernos en el mundo. Entonces es muy importante que la trabajemos. Y ahí uno dice, bueno, ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Es un muy mal escenario en donde hay tremendos desafíos. Ahora, uno pensaría, lo sabemos, todos los estudios lo señalan, tú también lo sabes desde cierto, del CIAE, la mejor manera de empezar a leer es empezar a leer tempranamente. ¿Y cuáles sienten ustedes que son los mayores desafíos que tienen los lectores y lectoras jóvenes a la hora de enfrentarse a los textos en el formato que sea? Sí, bueno, la habilidad de comprender un texto, la gran dificultad que tiene es que es muy multidimensional, o sea, no requiere solo una habilidad para poder comprender un texto, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de decodificar las palabras, las letras y las palabras, o sea, poder leerlas. Cuando yo veo la palabra árbol en un texto, tengo que ser capaz de leerla rápidamente, precisamente, fluidamente, pero además tengo que ser capaz de armarme una idea en la mente de qué significa esa palabra árbol, o sea, imaginarme el árbol,
que es lo que se llama comprensión oral o comprensión del lenguaje. Entonces tengo al menos esas dos habilidades. Además tengo que ser capaz de hacer inferencias, porque no toda la información está en el texto. Tengo que inferir algunas cosas que no aparecen por el contexto, por mi conocimiento del mundo. Tengo que además tener un vocabulario variado para poder comprender todas las palabras que aparecen. Y además un tema en el que nosotros hemos estado investigando últimamente tiene que ver con la motivación por la lectura. Para yo poder comprender y armarme esta idea mental de lo que estoy leyendo, tengo que querer entender. La lectura, la comprensión lectora es un acto motivado. Si yo no quiero entender o me parece muy difícil, que es un tema que pasa con nuestros estudiantes, ¿cierto?, que están expuestos a textos muy complejos o de temas que no son interesantes, entonces eso disminuye su motivación y hace que sea mucho más difícil comprender el texto. Entonces, tenemos varios desafíos, ¿cierto?, tanto del lado de la decodificación, de los problemas de leer fluidamente, también del lado de la comprensión oral, o sea, de que los niños logren armarse esta idea mental, pero tenemos también problemas con la motivación. Entonces, el desafío tiene muchas dimensiones y por eso es tan difícil de abordar y por eso llevamos, yo creo, también tantos años un poco atrapados en este mismo problema. Conversamos con Elvira Geldres. Ella es investigadora de nuestra universidad, del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Ahora, Elvira, con respecto a la motivación, uno podría decir, bueno, pero eso debería ser relativamente fácil de solucionar. Tú has dicho, por ejemplo, que hay que promover en las escuelas, estoy citándote de la nota que está en la web de la universidad, ¿cierto?, en la selección de libros innovadores, cómics, manga, incluso leer textos cortos, incluso Twitter. ¿Cuál es el...? Ahí uno pensaría que el problema es el prejuicio de las y los educadores respecto a los contenidos educativos que puedan tener estos textos, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esa tensión? Sí, es una tensión, como tú lo dices, porque obviamente la calidad de los textos, de repente si uno deja muchas opciones o muy libre la elección, la calidad puede disminuir, ¿cierto? O no podemos asegurarnos de que el contenido sea adecuado para la edad. Hay varios aspectos que quedan un poco como libres, pero esa libertad sí nos aporta enormemente para la motivación, o sea, que los niños puedan elegir textos que sean de su interés, que sean menos complejos, les va a ayudar mucho a la motivación. Y lo que las investigaciones más recientes nos han ido mostrando es que esa es la parte fundamental, que los niños lean con ganas, que se involucren, que lean no solo por una meta externa de la escuela, o sea, tengo que leer porque me tengo que leer el libro que me dijeron porque me tengo que sacar una buena nota, sino que lean por una motivación interna individual. Y eso puede llevar eventualmente, y eso es lo que va a pasar, si los niños leen con ganas y les gusta leer y lo ven como una tarea que ellos pueden realizar efectivamente y pueden comprender y les puede ir bien, van eventualmente a leer textos más complejos. Entonces, mi postura sería que en la escuela tratáramos de potenciar más esta lectura libre y que los involucre a ellos y que de a poco podamos así ir incorporando textos más complejos. Por supuesto que hay textos que tienen además un valor cultural y un valor de la cultura letrada que son muy importantes, ¿cierto? Históricamente en la media se ha pasado el Quijote o se ha pasado 100 años de soledad, pero son textos súper complejos, entonces hay otras formas de trabajarlo. Por ejemplo, ir leyéndolos en clases, hacer lectura compartida en la sala de clase guiada por el profesor, o leer extractos, o otras formas que no son la lectura para la casa, que antiguamente se hacía, que es muy compleja para los niños. Entonces, yo creo que hay que mantener un equilibrio, intentar un equilibrio entre textos más novedosos, más multimodales, ¿cierto? Incluso entrevistaba a un profesor el año pasado que decía, he estado implementando también audiolibros con mis estudiantes de media para involucrarlos en esta cultura letrada de una forma que pueda ser más fácil para ellos
y eso, teniendo la fe y la esperanza de que eso de a poco nos va a ir llevando a que puedan acceder a textos más complejos. Ahora, ahí te escucho, Elvira, y pienso en dos cosas, que una luminosa y una un poquito más preocupante, por lo menos para mí, ¿no? Como entusiasta de la lectura. La primera es el boom de las ediciones para público juvenil, ¿no? Yo creo que desde Harry Potter hemos estado viviendo un boom editorial tremendo, muy potente en el mundo, y aquí estoy pensando probablemente, claro, en adolescentes, ya en niños más grandes y niñas más grandes. Y parte de ese boom tiene que ver también con la lógica de los booktubers, ¿cierto? O de los instagramers, que son influencers en libros, y yo creo que hay un tremendo poder. A mí yo le he dado muchas vueltas a ese fenómeno, y hay un poder en el que en que alguien de tu edad con entusiasmo te pueda recomendar algo. Cuéntanos qué opinas de ese fenómeno. Totalmente, o sea, me parece fundamental y una muy buena iniciativa, o sea, es una forma también de agarrar las redes sociales a nuestro beneficio, ¿cierto? Que también es como, bueno, la tecnología ha sido como un desafío nuevo que avanza a un ritmo de verdad imposible de ser tomado por la escuela, ¿cierto? El currículum no considera el ritmo al que se mueve la tecnología, entonces es un desafío constante para la escuela y para los profesores. Entonces el tema de los booktubers es fundamental, me parece, o sea, la valoración de la lectura viene por un tema cultural y social, y el valor de los pares y de las familias es fundamental para que los niños la desarrollen ellos también, la motivación. Nosotros participamos como CIAE, como Universidad de Chile, en la iniciativa Por un Chile que lee, que es una iniciativa muy grande que incluye fundaciones, el Ministerio de Educación, muchas universidades públicas y también privadas, y es una iniciativa súper importante y fundamental porque incluye a todas estas personas y están subiendo a sus redes sociales booktubers y otras iniciativas de ese tipo que son súper relevantes para motivar a los estudiantes. Sí, sin duda. Ahora, y ahí aparece mi preocupación del otro lado, ¿no? Porque decimos, bueno, qué bueno que lean. Yo también soy de la idea, es como, no importa, que lean, ¿no? Y luego podemos empezar a sofisticar el tipo de lecturas y la mirada crítica al respecto a ella. Pero hace poquito el Francisco Ortega tuiteó algo que a mí me hizo un montón de sentido, de una interacción que él había tenido con audiencia a propósito de su último libro, Bahamut, que es una maravilla, pero es un libro de ciencia ficción densa, con muchas cosas pasando al mismo tiempo, en distintas épocas, y él contaba cómo había lectores y lectoras que se quejaban de esa densidad, ¿no? Y que no querían tanta explicación, tanto contexto, sino más bien acción. Y hay mucho de eso en la literatura juvenil exitosa hoy día, ¿no? Hay un riesgo también como en la pérdida de diversidad y densidad en lo que se está produciendo desde lo más comercial. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto de la tecnología, ¿cierto? Como las nuevas generaciones están expuestos a un nivel de estímulo que nosotros no vivimos, ¿cierto? Entonces, los estímulos son muy rápidos, o sea, TikTok son videos muy cortos, ¿cierto? Que van uno tras de otro, entonces, esto de involucrarse en una lectura lenta, muchas veces desafiante, es complejo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que es complejo y que es un desafío, o sea, como otro nuevo desafío más, que se nos suma de cómo equilibrar esas dos aristas, ¿cierto? Cómo ofrecemos textos y lecturas que sean apropiadas para el nivel en el que están, que sean motivantes, que sean interesantes, pero que también sean desafiantes, o sea, que constantemente los estén desafiando a leer textos un poco más largos, un poco más complejos, un poco más densos. Entonces, ese equilibrio, además pensando en las escuelas donde los profesores tienen estudiantes que están a niveles muy distintos, ¿cierto? De lectura, de motivación por la lectura, de la capacidad y los textos que pueden acceder, muchos profesores lo están abordando con la libre elección de textos, ¿cierto? Entonces los estudiantes traen un libro para leer ese mes, que está a su nivel, que está dentro de sus intereses, y de a poco podemos ir avanzando hacia textos más complejos.
pero sí hay un desafío, yo creo, también generacional y cultural que tiene que ver con cómo entendemos esa lectura un poco más antigua, ¿cierto? Anacrónica, ya incluso analógica, y cómo lo incluimos en esta nueva generación. Y yo creo que para eso, claro, los cómics, los textos como un poco más multimodales pueden ser una buena como puerta de entrada. Y todo lo que es ciencia ficción y fantasía y todo lo que tú decías como estos libros para adolescentes que estuvieron muy de moda, cierto, como Harry Potter, Crepúsculo. claro, todo eso son fundamentales, cierto, porque involucran a los estudiantes en un mundo nuevo, cierto, desarrollan la imaginación, la creatividad, este mundo que ellos se crean en sus mentes. Bueno, ahora con las películas, ven la película no, pero pensaba, Elvira, que claro, uno tampoco partió leyendo, bueno, no sé, a lo mejor hay gente muy genial que lo hizo, pero uno tampoco partió leyendo El Señor de los Anillos, ¿no? Antes leyó Narnia, que es un poquito más accesible, y antes de eso seguramente leímos otras cosas, no leímos cuentos y no sé qué, entonces hay un ejercicio ahí de camino, y quizás hay un gran desafío para quienes nos escuchan, que sabemos que aquí Radio Universidad de Chile la escuchan muchos formadores y formadoras, profesores, profesoras, y por supuesto es un honor y una responsabilidad arriesgarse, ¿no? Por lo menos a mí, que yo estoy recién empezando a leer más cómics, estoy sorprendida de la cantidad de belleza, densidad, profundidad que hay en esos materiales, y quizás hay que como desprejuiciarse un poco y ir a ver qué es lo que empieza a aparecer ahí. Sí, totalmente. Y como te decía, estos textos un poco más complejos, tratar de implementar esta lectura más guiada, ¿cierto? Una lectura semana a semana, un rato se lee todos juntos, leemos en la sala, el profesor explica, ¿cierto? Los aspectos que son más difíciles. Hacemos de la lectura como un momento grupal para textos más difíciles, y ellos leen textos un poco más fáciles, independientemente, que puede como un poco ayudar a equilibrar, ¿cierto?, entre textos como más densos y textos más interesantes y motivantes para ellos. Bueno, ahí tienen entonces algunas recomendaciones. Les invitamos a conocer el trabajo que se hace desde el Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad. Hemos estado conversando con Elvira Geldres, investigadora y académica del CIAE. Muchas gracias, Elvira, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.